Hola, Alfonso. ¿Qué haces? Luis, ¿Cómo te va? Por favor. Gracias. No sé si está muy baja esa silla para vos, fíjate. Vamos a ver. ¿No? Parece bien, ¿no? ¿Está muy bien? ¿Qué decís? ¿Está bien? Bueno, ¿arrancamos? Dale. ¿Superaste vos me dirás, el despido, la salida del gobierno? Sí, por supuesto. ¿Ya está? Que sí, pero se lo superé en el primer minuto. Yo estaba muy honrado que Mauricio me hubiera llamado para una parte tan difícil de la tarea y muy satisfecho con lo que nos tocó hacer en el tiempo que nos tocó hacer. Así que con la misma vocación de servicio que asumí, me fui y desde el lugar que puedo, estando afuera, ayudo en lo que se pueda. Yo quiero que a Cambiemos le vaya bien, quiero que al presidente le vaya bien y creo que este es un momento bisagra en el que todos los que somos argentinos de buena voluntad, más allá de las ideologías, tenemos que poner el hombro para que la cosa vaya mejorando, porque son muchos años de decadencia económica, de decadencia cultural, de decadencia ética, ¿no?, que hay que revertir. Y yo creo que esto no lo resuelve una presidencia, aunque reelija. Esto es un proceso mucho más largo. Y en ese sentido me parece que todos tenemos que poner el hombro, como dije, y también es bueno ver que aparezcan otras generaciones, ¿no? Nosotros ya empezamos a parecer más viejos, Luis, y es bueno ver... Tampoco nos tenés más bajo tan rápido. ¿Cuántos años tenés vos? 52. Estamos ahí, yo voy a cumplir 54 en un rato. Pero digo, ¿seguís hablando con Macri? Cada tanto, sí, cada tanto con Macri, con algunos otros ministros. Y si hoy, digamos, te llama y te dice, Alfonso, ¿me das el diagnóstico, sobre todo en materia de inflación, que me parece que es el concreto? Había un 10% presupuestado, se recalibró con esta expresión que usó el jefe de gabinete en 15, y algunos dicen, ni por casualidad. Empiezo por ahí. ¿Llegamos al 15? No parece que lleguemos al 15, pero bueno, faltan varios meses, ¿no? Tampoco nos entreguemos ni siquiera a mitad camino de la carrera. Yo entiendo cuando los distintos funcionarios dicen se puede llegar, queremos llegar, sobre todo porque la meta no es una apuesta. Esto es muy importante entenderlo. Las metas las fijamos nosotros en el inicio. Y nunca tuvieron otro objetivo más que ir guiando el recorrido de las variables económicas para que todos pudiéramos saber si estábamos yendo en esa dirección. A la meta te vas aproximando, no tenés que pegarle justo, ¿no? Y yo creo que por eso lo importante es que la inflación vaya bajando año a año. Quisiéramos que baje más rápido, sí, pero bueno, se está demostrando que para bajarla más rápido tendrías que estar... La frazada es corta, ¿no? Tendría que estar corriendo de un lado y entonces estarías descuidando otro lado, ¿no? Pero si vos mirás lo que pasó el año pasado, la economía volvió a crecer, aumentó el empleo, cayó el desempleo, cayó la pobreza, cayó la inflación, bajó el déficit fiscal. Bueno, son todas buenas. Analicemos uno por uno. Primero, para que me quede claro profesionalmente, te pregunto, ¿más cerca del 15 o más cerca del 20 la ves a la inflación 2018? Yo la veo más cerca del 20, pero francamente no sé qué diferencia hace, digamos, ¿no? Yo creo que si es 20, suponte que fuera 20, bueno, 20 es 5 puntos menos que el año pasado. Y yo creo que ese es un ritmo compatible con las metas fiscales que se ha propuesto el gobierno, que no son muy distintas de las metas originales. El problema que tenías hasta diciembre de este año era un programa fiscal que apuntaba a un gradualismo de 1 punto por año y un programa monetario que había quedado viejo porque no se había actualizado y que entonces pretendía en un año, el año pasado, bajar la inflación del 36% al, no me acuerdo cuánto era, el 17%, o sea, 20 puntos en un año. 20 puntos en un año no es un buen plan, ¿no? Entonces yo celebro la decisión de modificar la meta. Creo que se tendría que haber hecho antes, sin ninguna duda. Por tardar tanto y por demorar tanto esa cuestión de sentido común, de modificar la meta, creo que tuvimos tasas de interés más altas de las que tendríamos que haber tenido todo el año pasado, un tipo de cambio más bajo, por lo tanto, de lo que tendríamos que haber tenido, y como consecuencia de estas dos cosas, menos crecimiento, más déficit comercial, y creo que esto se empezó a corregir en diciembre. ¿Se corrigió del todo? Quizás no.
pero me parece que tenemos que saber qué exigirle al gobierno en estos momentos. Entonces, así como miramos la meta, también miremos de dónde veníamos, ¿no? Y no estoy diciendo, perdón Luis, no estoy diciendo lo de la herencia y demás, lo que digo es, miremos año a año si la cosa va mejorando, porque yo creo que la promesa más concreta que hizo Mauricio fue esa, estar cada año un poco mejor. Y la variable que eligió, y yo comparto eso como vara de medida, de evaluación de su gestión, fue el índice de pobreza. Y la verdad que el índice de pobreza viene bajando, digamos, sistemáticamente desde que asumimos. Pienso en quien nos está viendo que no sabe de economía y le cuesta por ahí seguir, incluso a mí me cuesta mucho seguir algunas variables que ustedes los expertos saben, y te hago esta pregunta. ¿Nos sacudieron con las tarifas? ¿Te acordás las 2 pizzas que vos dijiste que nos iba a costar la luz? ¿Qué fue lo que costó al final? ¿Qué fue lo que costó, Luis? ¿Cuánto pagás la pizza? La pizza, una pizza grande hoy saldrá 200 pesos. Sí, entre 200 y 250. Y bueno, si vos mirás el aumento promedio, no quiero volver al pasado, pero sí quiero aprovechar la oportunidad porque hubo muchos que se cagaron de risa con esa expresión. Y la verdad que esa expresión quizás cayó mal, pero era exactamente lo que efectivamente estaba en juego, digamos. Si vos mirás, no me acuerdo, en ese momento el 85% de los hogares tenían un aumento inferior a los 400 pesos. Entonces, una cosa es la realidad, otra cosa es la percepción, ¿no? Y si querés, lo que falta a veces es entrar en una sintonía más directa con la situación de los que todavía no ven la mejora. Pero yo no quiero ser demagogo porque vos tenés razón. Era imposible pagar lo que se va. Te lo dice un rosarino que pagábamos 8 veces más la tarifa que un porteño o que alguien que Ni vivía... hablar el boleto de colectivo, ni hablar. El boleto de colectivo, el gas, todos los servicios se pagaban 8 veces más. El punto es que lo pienso desde el bolsillo del que está acá. Te dice, está bien, es cierto, yo no podía pagar lo que pagaba, pero me aumentás la luz, me aumentás el agua, me aumentás los servicios, me aumentás el costo de vida, me aumentás el dólar, me aumentás la escuela, me aumentás la prepaga. ¿Cómo hago? Me parece que esa es la pregunta. Pero absolutamente. A ver, si nosotros hubiéramos podido seguir regalando la energía, ¿te crees que no lo hubiéramos hecho? Sí. Si pudiéramos regalar el transporte, o si el gobierno ahora pudiera regalar el transporte, y si al gobierno se le ocurriera que era una buena idea regalárselo a los porteños y cobrárselos a los rosarinos, como era el esquema anterior, sí, claro. No sé, quizás lo hubiera hecho. Me parece que tenemos que partir de lo anterior. El esquema anterior estaba totalmente distorsionado, y lo que pasó fue que el kirchnerismo se quedó sin recursos. Y entonces cuando vos medís el aumento de las tarifas, bueno, ¿cuánto de eso es de esta gestión y cuánto es la desidia de la gestión anterior que nos hizo creer que podíamos vivir el único país del mundo sin pagar por el gas, por la luz? La luz. Claro, entonces bueno, esa distorsión la sabemos todos. Después entra en juego, si querés, la sutileza de cómo lo comunicás, cómo lo estableces, cómo lo planteás, y la otra cuestión, que es la cuestión del gradualismo. A mí, como ministro de Hacienda y Finanzas, me criticaron mucho por derecha porque íbamos muy lento en el ajuste fiscal. Ahora, vos viste lo que fue el diciembre del año pasado, cuando el gobierno intentó acelerar un poco la marcha en algunas de estas cuestiones, ¿no? Y la reacción fue muy fuerte. Imagínate si eso lo hubiéramos hecho un año antes, con 2 millones de pobres más que en ese momento, y con menos bancas en las dos cámaras, y con una situación social mucho más delicada, ¿no? Entonces, me parece que este es el equilibrio que hay que ir encontrando, y por supuesto que somos muy conscientes de que algunos y muchos argentinos sufren este reacomodamiento de precios relativos, pero sería hipócrita hacer de cuenta que no existe. Yo creo que fue una gran pérdida que te haya sido del equipo económico, porque le ponías una mirada mucho más social de lo que algunos. Pues me sorprende que decís, seguimos pensando, creemos. ¿Te sentís parte de este gobierno? Me siento parte de Cambiemos, me siento parte de un movimiento político que creo viene a cambiar la historia en Argentina y viene a revertir años y años de decadencia. Y creo que eso lo estamos viendo, y me parece que en este momento le toca a Mauricio y en algún otro momento le tocará a otro. Y espero que ese otro sea de Cambiemos. Desde ese lugar es que yo hablo en primera persona en plural, ¿no? Pienso en esto, digo, te va a ver alguien que tiene 1 millón de pesos, que es mucho dinero para la gran mayoría, y te dice, Alfonso, ¿qué hago? ¿Lo pongo en un emprendimiento productivo o lo pongo en las Levaca al 26%? Bueno, es una pregunta que se hacen muchos y que ha sido parte de la discusión que tuvimos en su momento con las autoridades monetarias, ¿no? Bueno, eso en parte se corrigió también, Luis, ¿no? O sea, pongamos el dedo en la llaga todo lo que querramos.
pero las cosas que se empiezan a corregir, o sea, el Banco Central bajó la tasa de interés, las tasas reales de interés hoy son más bajas que en diciembre, se corrigió el tipo de cambio. Bueno, está bien, pero son más bajas, se corrigió el tipo de cambio. Entonces, tenés el mismo tipo que te dice, el tipo de cambio está atrasado, después se queja porque sube 2 pesos de golpe, ahora vamos a una crisis cambiaria. Bueno, también tenemos esa esquizofrenia a veces en la discusión. No estoy hablando de la clase media baja y de los argentinos laburantes que tienen que atravesarlo. Estoy hablando de la discusión y de los formadores de opinión, ¿no? Yo comparto, digo, que hay incluso también una corrida, por un lado, me gusta la palabra corrida, un ataque por derecha y un ataque por izquierda. No vamos a poner nombre o sí, pero no quiero que opines de colegas, ¿no? Pero lo ejemplifico. Acabo de leerlo, Javier Milei dice, nos pegamos una piña con este nivel de endeudamiento y con las tasas como están. Y por izquierda, Kicillof te dice, nos pegamos una piña porque estos tipos se llevan toda la plata. Y la verdad que en 2 años en los que, de acuerdo a esas dos visiones, fue todo un desastre, Macri pasó de tener 32 puntos a tener 42 puntos. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Milei y Kicillof o los 3 millones de votantes que no teníamos en el 2015 y que sí tuvimos en 2017, ¿no? Me parece que hay que volar por encima de esa discusión. Yo personalmente como ministro me encantaba que me criticaran por derecha y por izquierda, porque era reafirmar que estábamos en el camino correcto. Me parece que las salidas, aún en casos tan particulares como lo que recibió nosotros, son salidas de centro. Muchas veces tenés que tomar decisiones de la ortodoxia económica, y creo que te referías a eso, pero no puedes tomar estas decisiones ortodoxas que son de la razón, ignorando el corazón, digamos. Entonces, yo creo que lo que se consiguió en esa primera etapa de gobierno, muy a pesar de los prejuicios de muchos, fue que Macri y todo el equipo entendiera, por ejemplo, que había que incrementar los planes sociales. Vos con una mano en el corazón, Luis, ¿hubieras dicho que un gobierno de Macri te aumentaba la asignación por hijo, extendía el universo a los que en ese momento no lo recibían? Beneficio a los monotributistas, es verdad. Ahora, eso costó mucho, costó discursivamente, internamente, y también costaron muchos pesos, ¿no? Sí, que son los pesos que le molesta a la derecha. No, yo quisiera que no me cobren impuestos porque entonces yo puedo ser un emprendedor. Muy bien, a usted le tocó vivir en Argentina. Y nos tocó por estas 4 o 5 décadas de decadencia pasar de una situación hace 50 años donde la pobreza no era una cuestión a una situación donde la tercera parte de los argentinos vive bajo la línea de pobreza. Entonces, me parece que además de hipócrita es demencial ignorar eso. Y es muy fácil desde afuera decir, miren lo que están haciendo, ¿no? Cuando uno está sentado en los fierros y tiene que estar arbitrando una cantidad de cuestiones, nunca una decisión va a ser buena para todos. Es metafórica la pregunta, porque sí, para ponerle derecha e izquierda con nombre que pusimos. ¿Es más demencial lo que dice el mileísmo o el kicilofismo? Yo creo que es igualmente demencial, con 2 niveles de responsabilidad distintos. El de Milei, que nunca estuvo ni siquiera cerca de manejar algo parecido a un ministerio, y el de Kicillof, que es en gran medida responsable de muchos de los problemas que estamos tratando de resolver. Entonces, quizás ahí se juntan los 2 extremos, ¿no? Es demencial de las 2 maneras. Es pregunta gráfica también, pero los otros días charlando con un inversor me dijo, tenés 53 años, sí. Me dice, tuviste 7 piñas. Sí, dijiste 54. El 17 de abril cumplo 54. Okay. Lo digo para que me digan, no, pareces más joven. Tenés 53 años. En 53 años te pegaste 7 piñas económicas. Sí. Default, corralito y demás. ¿Estás seguro que no me pego una 8ª piña? Bueno, estamos trabajando para que no te la pegues. O sea, nos evitamos la piña inexorable que era la salida del gobierno anterior. O sea, vos lees los manuales de historia de Argentina y los libros de texto de cualquier país del mundo, le saquemos la etiqueta de Argentina y le saquemos el momento histórico. Yo le presento ese caso a algún alumno en la facultad y bueno, el 80% de los alumnos dicen, estos flacos se la pegaron. Bueno, lo que nosotros evitamos fue pegárnosla. O sea, la responsabilidad que tuve yo en los primeros meses, por supuesto con todo el equipo, pero las primeras decisiones, bueno, por el azar de la historia, tocaban a mi ministerio, era, si querés usar la metáfora, ir cortando los cables, ¿viste? Y no era una la bomba, eran varias las bombas. Y hubo una que para mí fue, te confieso, no tenía ninguna confianza. No hace falta que confiese porque nadie la tenía la confianza. Te digo, la de Cepo. Sí, claro, sí. La salida de Cepo yo dije,
agarrate Catalina. Alguien me contó que hasta un ratito antes de la conferencia Macri te llamó y te dijo, ¿estás seguro? No fue así. No, Mauricio estaba absolutamente convencido. Te diría que era el único junto con mi equipo que estaba convencido. Todos los demás miraban y bueno, y por supuesto que aceptaban la decisión de Mauricio, pero vos te acordás que durante la campaña había un equipo económico que desapareció y entre otras cosas porque ese equipo económico no estaba dispuesto a tomar el riesgo de la salida del cepo lo más rápido posible. El presidente prometió en una semana y lo hicimos en una semana. Mauricio sí me llamaba todos los días y me decía cuándo lo vamos a hacer. Para eso una historia de varios meses, eran 7 días, porque no había fines de semana tampoco. Y yo lo que le decía a Mauricio es lo vamos a hacer el día que estemos seguros de que va a salir bien. Y así lo hicimos, ¿no? ¿Qué te dijo Peña? ¿Cuándo? Cuando dijiste es mañana. No, lo único que hablé con Peña en ese momento fue ¿dónde querés que hagamos la conferencia de prensa? La hacemos en la Casa Rosada con el presidente, la hacemos con vos, o la hacemos en Hacienda. Y me dijo, hacela en Hacienda. Eso después alguno lo interpretó como que... Eso lo decís vos. Hacelo vos. Te llevabas muy mal con Peña. Después como salió bien, Luis... Sí, éramos todos, claro. Claro, no tanto eso, como después era, bueno, Pratgay se cortó solo y se anotó un poroto. No era eso. Yo estaba dispuesto a poner la caripela para protegerlo al presidente porque sabía que era un momento muy delicado. ¿Te llevabas muy mal, Alfonso, con Peña? No me llevaba mal con Marcos. Tenemos diferencias del funcionamiento de la gestión, que yo nunca las oculté y las presenté desde el primer día y convivimos con esas diferencias el tiempo que convivimos. Él está hace mucho con Mauricio y este esquema de gestión es el que eligió el presidente. Así que nada, yo no tenía más que señalar que me parece que no hay muchos casos en la historia económica mundial de ordenar una crisis de la magnitud que recibimos nosotros y heredamos nosotros sin un ministro de Economía. ¿Es un error seguir teniendo partidos estos 6? Yo creo que sí. Y lo he dicho en privado y lo digo en público sin ningún problema. Creo que es un error. Creo que Argentina todavía está en una situación demasiado delicada como para tener repartida y atomizada la gestión de lo económico, porque de esa manera es incoordinable. Por más que tengas 2 vicejefes de gabinete que son coordinadores, no le podés pedir al mismo tiempo a uno de los vicejefes que mire medio ambiente, defensa y 3 pedacitos de la parte económica. No funciona así. Yo creo que no funciona todo lo bien que debiera funcionar si se organizara de otra manera. ¿Por qué se hace eso? ¿Por el divide reinarás? ¿Por desconfianza del jefe de gabinete? No lo sé. Creo que es algo que hay que preguntarles a los que están en la gestión. Me parece que hay también una herencia histórica, ¿no? Mauricio y su equipo más cercano viene trabajando hace mucho tiempo, incluso muchos vienen de la época de Boca. Pero claro, no puedes extrapolar Boca a la ciudad, ni puedes extrapolar la ciudad, sobre todo, no puedes extrapolar la ciudad a la nación, ¿no? En la ciudad no hay macroeconomía. Claro. La nación es un juego totalmente diferente. ¿Algunos todavía siguen funcionando como, dicho con respeto, como dirigentes comunales? No, la verdad que no lo sé, no lo sigo tan de cerca y creo que todos tienen ahora ya 2 años de gestión y más experiencia como para mostrar los pergaminos que tengan que mostrar, ¿no? ¿Con quién vas a hacer? Te doy un voucher de una cena. A ver. ¿Con quién vas a cenar? ¿Con Marcos Peña o con Sturzenegger? Con Marcos Peña. Mentira. No, con Marcos Peña. Creo que es más interesante Marcos Peña. Federico me parece un gran tipo. No estoy de acuerdo prácticamente en nada en la parte técnica con Federico, pero es una buena persona. Pero me parece que sería más interesante como experiencia con Marcos Peña. ¿Sturzenegger es la mano dura? No, fea expresión. ¿Es la ortodoxia al límite de la economía? Tiene una visión ortodoxa. Sturzenegger y Melconian estaban, recordás, porque los siguen, están con Mauricio hace mucho tiempo, y estaban a cargo del discurso económico cuando Peña, Durán Barba, Macri y quienes fueran decidieron girar porque veían que si entraban al balotaje entraban muy justo y que no alcanzaba para ganar. Y ahí es donde Mauricio me convoca a mí con un discurso totalmente distinto. Entonces creo que desde el inicio todo el mundo sabe que
no pensamos lo mismo en materia económica con Federico, ¿no? Cuando voy a contar un chisme, lo adorno con algún texto literario para que parezca, pero un chisme lo que voy a decir. Sí. Viste que la Celestina es la doña Trota Conventos, la que la llevaba y traía. Una Celestina de Casa Rosada me dijo, Peña no se bancó más, decía, Pratgay es un soberbio porque solo reporta al presidente. No, eso no es así, pero además, Luis, o sea, mirá el espacio que tenemos para charlar de tantos temas. Nos estamos retrotrayendo atrás, viste, a peleas de palacio, ¿no? Eso no es así y todo el mundo que ha trabajado conmigo lo sabe. Y no tiene... Digo, ¿por qué prescinden de tus servicios? Saliste del CEPO, bueno, hubo varias, ¿no? Pero salir del CEPO para mí que era una de las cosas más importantes. Y Triaca, que tiene el episodio que tiene, sigue en el gobierno. Cuando lo tengas alguno de ellos acá le preguntarás. Honestamente no lo sé. Yo me fui y dividieron el ministerio, ¿te acordás? Claro. Entonces esencialmente no buscaría muchas más discusiones que esas, ¿no? O muchas más explicaciones. Hay un formato de gestión que es lo que es, y mientras yo fui ministro de Hacienda y Finanzas, y quizás esto es lo que molestó, me manejé en muchos temas como si fuese el ministro de Economía. A pesar de no. Pero no por otra razón más que no se podía hacer sino. No juegan equipo, me decía la Celestina de la Casa Rosada. Bueno, sí, y tendrás otros que te dirán otra cosa, ¿no? Pero la realidad era que el perfil que yo tuve en esos meses, y a veces repaso los diarios y veo que era más alto que el de cualquier otro ministro, y entiendo que eso pudo haber molestado, no era una decisión personal, era una obligación institucional. O sea, vos cuando tenés que negociar con los holdouts, algo que no se resuelve hace 15 años, bueno, tenés que poner todo el cargo, todo el peso de tu volumen político. Y tomar la decisión en conjunto, no levantar el teléfono para ver qué, claro. Y después, además, bueno, poner la caripela para que te la llenen de dedos, porque si no te la llenan a vos, se la llenan al presidente, ¿no? Dije Triaca, ¿qué opinión tenés del episodio de Triaca? Es un episodio muy triste. A mí me sorprendió mucho porque lo conozco a Jorge y me cuesta entender que haya llegado a tanto estrés para provocar esa situación. Pero bueno, qué sé yo, a veces es difícil juzgar cuando se está fuera de la silla, ¿no? Yo soy muy contemplativo, incluso de aquellos funcionarios a los que no les rescato nada, ¿no? De la presión que significa estar en el cargo. Por supuesto que no lo justifico a Triaca, ni muchísimo menos. Me sorprendió. Me sorprendió y mucho. ¿Alguna vez eras el niño mimado de Carrió? ¿Cómo está tu relación con Carrió? Está lleno de etiquetas hoy, Luis. Sí. ¿Qué pasó? Hoy me levanté así. ¿Qué pasó? Me levanté, ¿viste que? Pero en algún momento eras el niño mimado de Carrió. ¿Qué significa el niño mimado? Y hablaba económicamente por vos. Digamos, cuando hablaba de economía se refería a vos. No importa, ponele. Sí. Correremos la etiqueta. ¿Cómo es tu relación con Carrió? Hace rato que no... A ver, hablo cada tanto, pero perdí esa intimidad que tenía con Lilita. Al final el etiquetador. No, porque no era un niño mimado, era mucho más que eso. Era una relación muy estrecha con Lilita. Yo hablaba de las cosas que ni se te ocurren que podía hablar con Lilita. Hablábamos de religión, hablábamos de filosofía, hablábamos de sus delirios, de todo hablábamos, no había tema que no habláramos. Y bueno, sí, me tocaba además ser el referente económico, pero el niño mimado de la economía no, o sea, nos encontramos con Lilita en un momento muy particular, a través de amigos en común, y transitamos un recorrido bastante amplio, porque yo la acompañé en la elección presidencial del 2007. La primera de Cristina. La primera de Cristina. No, estoy diciendo una barbaridad. No, 2007 no, estoy diciendo una barbaridad. Sí, la primera de Cristina. Sí, la primera de Cristina. Que Lilita, si te acordás, entró segunda. Casi hubo balotaje. Y casi hubo balotaje, si no fuera porque el radicalismo eligió ir con Labaña en su momento. Una decisión histórica que después, por suerte, el radicalismo modificó y compensó en Gualeguaychú. Decía por Carrió porque ayer la vi en el programa de Mariana Fabián y dijo varias cosas. Primero lo de los pasajes. Digo, como un hombre del Congreso que conoces de cómo funciona la cosa, ¿qué pensás del tema de la asignación por pasajes aéreos? A ver, me parece bueno que se sepa. Esto funciona así hace mucho tiempo. Y el que no lo sabe es porque no lo quiere saber, ¿no?
Yo creo que el sistema puede transparentarse, pero no veo un problema ético ni un problema político dentro del sistema. Los diputados que viven en el interior reciben un plus de desarraigo. O sea, esos ya están cubiertos por otro lado, ¿sí? Y los diputados de la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires participan de la misma manera que otros diputados de la posibilidad de viajar. Yo esos pasajes siempre los interpreté como una responsabilidad como diputado nacional. Yo era diputado electo por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, pero tenía responsabilidad nacional. Y cuando viajaba al interior, que trataba de hacerlo mucho, me usaba esos pasajes y me parecía muy bien. Y cuando no usás esos pasajes, canjeás por un valor muy inferior a lo que es el valor del pasaje, ¿no? Creo que lo que está mal es el diputado que los canjea y no los declara y que no paga impuesto a las ganancias por eso. Yo todas las veces que me quedó un remanente para canjear, pagué encantado el 35% del impuesto a las ganancias. Entonces, para mí eso no era ¿cómo lo están llamando ahora? Un sobresueldo, encubierto, lo que fuera. Y lo que pasa es que si vos lo canjeas y no viajás, yo comparto con vos sos diputado de la Capital Federal, pero si en Jujuy se da una situación económica y tenés que viajar para hablar con los ciudadanos, es lógico. Pero si no viajás, ¿por qué canjearlo? ¿Y por qué tener diferencias entre... Habría dos tipos diferentes de diputados? Insisto, el diputado de Jujuy ya tiene el plus de desarraigo, ¿entendés? Entonces, este es un sistema que igual a todos. No se es más diputado porque se viene del interior o porque se viene de Capital Federal. Y como lo explicaba Lilita ayer, creo que daba el ejemplo del auto, eso me consta que es así para casi todos los diputados de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso es parte del salario y está muy bien que se transparente y que, por supuesto, que yo condeno al diputado que cobra en efectivo y no paga un impuesto a las ganancias por eso. Entonces sí, ahí hay una situación trucha. Ahora, sepamos esto, Luis, para que la discusión no sea tan hipócrita como a veces son los temas. Dos cuestiones. Primero, estamos hablando como máximo de 60 millones de pesos al año. Es un montón de plata. El gasto público total son 3 billones de pesos, ¿no? Si los Milei de este mundo quieren bajar el gasto público a través de los pasajes de los diputados, le tenemos que advertir que eso es el 0,002%. Estoy totalmente... ¿no? Es una cosa simbólica. Simbólica. Porque me parece que... Simbólica para el resto. Porque vos decís, tenés una situación de privilegio en términos de la media, de la media de los trabajadores. Ganás 100.000 pesos de dieta, 40.000 de asignaciones, 20.000 de desarraigo. Tenés pasajes para viajar, no viajás y no los cobres. Me parece que es una decisión de cada uno, cobrarlos o no cobrarlos. Lo que creo que no es una decisión de cada uno es si los cobras, no pagar los impuestos a las ganancias. Dijiste, yo sé que es una expresión porque fue decir, lo pago encantado el 35% de ganancias. ¿Te acordás que en campaña se prometía que iban a bajar el impuesto a las ganancias? Sí, lo bajamos. Y ningún trabajador, dijo en el debate presidencial, ningún trabajador va a pagar el impuesto a las ganancias. Eso no se podía hacer. No estuvo en ningún programa económico que yo sepa eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. ¿Pero te parece que es justo que alguien que gana hoy el mínimo imponible, creo que es 17.000 pesos más o menos, sí, te sirven agua y todo? Son muy amables en el programa este. ¿Viste? Yo tomo mucha agua, sí. Pero yo también. A vos te dejaron afuera. A mí no, olvidas, ni un vaso de agua. Pero digo, hoy creo que el mínimo, ayúdame, y si no alguien de la producción, es 17.000 pesos. ¿Te parece que es justo que... Es más que eso y es el más alto de América Latina. En Uruguay empezás a pagar impuestos a las ganancias con el triple de sueldo que al revés, digo, con la tercera parte del sueldo. ¿Y está bien eso? Y me parece que el impuesto a las ganancias es el impuesto más justo de todos, porque les cobra a todos, cualquiera sea su ingreso, y se lo cobra en proporción al ingreso. Mucho más injusto es el IVA. O ingresos brutos, pero digo... O ingresos brutos, o cualquier otro impuesto. El origen del impuesto a las ganancias, por lo menos en Argentina, creación peronista, lo dijo el general, es solo para el sector más aristocrático de los trabajadores que más ganan y solamente por una razón de recaudación, no para que todos paguemos impuestos de ganancia que aparte pagamos todos los otros. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, Luis. O sea, acá se instaló esa discusión por alguna razón. Te digo cuál es la razón. Que durante 12 años de kirchnerismo no tocaron el mínimo imponible. Entonces, cuando asumió Néstor, eran 400.000 individuos los que pagaban el impuesto a las ganancias, y cuando asumimos nosotros eran casi 3 millones.
esos 400.000 y esos ahora deben ser 1,5 millones, un poco menos, 1.200.000, te guste o no te guste, son el 1.200.000 de argentinos que cobran el sueldo más alto. Sí, pero yo digo, Alfonso, una maestra con doble turno, con 10 años de antigüedad solamente, paga impuesto a la ganancia. Y la verdad que no me parece que sea un rico. Es que no es un impuesto... Me apunta la producción, 29.800 netos o brutos. Netos, o sea, 29.000 netos. Mucho más de lo que... Sí, error mío. No es un impuesto a los ricos, es un impuesto a los ingresos. De 30.000 pesos no es un sueldo rico. Pero no, a ver, yo no vine acá a defender ningún impuesto. No, estoy charlando de estás llevando ese lugar. Pero estoy repitiendo lo que vos decís. 2 veces me dijiste no es un impuesto a los ricos. Y no es un impuesto a los ricos. Eso es lo que hay que sacar de la discusión. Yo te digo, ¿te parece que un tipo de 30.000 pesos es un tipo rico? No. ¿Y te parece que un tipo que está en un plan social es un tipo rico? No, claro que no. Bueno, y sin embargo paga de arranque 21% del IVA. Y cuando vos mirás la escala y empezás a ver, ese tipo paga mucho más de impuestos de los que están en el tramo medio, antes de que empiecen a pagar ganancias. ¿Te parece justo eso? No. ¿Y por qué nunca se hizo una canasta diferenciada de productos básicos con un IVA diferenciado? Porque se hizo algo mucho mejor, que no terminó de implementarse, que fue un proyecto de ley que llevamos nosotros y que se aprobó, que fue eliminarle el IVA a los bienes de la canasta básica a la franja más vulnerable de la sociedad. ¿Y por qué no se implementa? Se implementó menos de lo que se tendría que haber implementado. Con el débito solo para algunos y todo eso para jubilados y para ciudadanos argentinos vulnerables. Eso ya está. Simplemente lo que hay que hacer es usar todas las tecnologías que hoy son más fáciles de utilizar para que esa familia cuando va al supermercado, bueno, se le descuente el IVA. ¿Te hizo ruido que se fuera Alberto Abad de la AFIP? No, no me hizo ruido. ¿Conoces a Cuccioli, al nuevo responsable? Lo traté muy poco a Leandro. La verdad lo traté muy poco a Leandro. Le va a costar llenar los zapatos de Alberto Abad, ¿no? Alberto realmente era una de las, yo diría, de las personas, de las estrellas del gabinete, ¿no? Un tipo absolutamente, bueno, una experiencia inmensa y de una honestidad y una claridad intelectual como pocos en el gobierno, ¿no? Los críticos por izquierda, o por lo menos del kirchnerismo, dicen, nos acusaban de emitir, ellos se endeudan a niveles estratosféricos. Primero, ¿te preocupa el nivel de deuda que tenemos? El nivel no, el ritmo al cual se va acumulando la deuda sería preocupante si no baja el déficit. Ahora, lo que no podés hacer, que es lo que hace el kirchnerismo, es quejarse de que los impuestos son altos, quejarse de que el gobierno quiere ajustar el déficit y ajustarnos a todos, y quejarse de que haya deuda. No podés tener las tres, digamos. La realidad es esa. Algunos dicen, tomamos dinero porque primero nos prestan, antes no nos prestaba nadie, a una tasa relativamente baja, ya no tan baja como antes, pero cualquier estornudo internacional hace colapsar el plan. No, pero eso es querer buscarle la leche al huevo en todo momento. Esos son los que no pueden soportar. No, ¿es el pelo la leche o la no sé cuál? Sí, o las cartas de la mesa o sobre la mesa, sí, eso siempre se confunden, o yo por lo menos me confundo. Pero Luis, ¿por qué no discutimos un poco más? Me estás llevando a la discusión con el kirchnerismo de 2 años atrás. Y yo lo que le digo a esos tipos es, ustedes dijeron que íbamos a sacar todos los planes sociales, dijeron que íbamos a gobernar para los ricos, dijeron que Argentina iba a estallar. La pobreza viene bajando a 5 puntos por año y no lo pueden soportar. Esa es la realidad. No lo pueden soportar. Entonces buscan, ¿cómo es? El pelo al huevo. Sí. Buscan el pelo al huevo. No, la leche. Bueno, no importa. Bueno, lo que fuese que tienen que buscarla. Buscan el pajar, no sé cuál. Sí, le buscan la quinta pata al gato. La quinta pata al gato, ahí nos estamos bien. Y por supuesto siempre va a haber algo para mejorar. Porque no nos entregaron Finlandia o Suecia. Nos entregaron Argentina post-kirchnerista. ¿Entendés? Entonces, 2040. Pero digo, esta es la esencia del gradualismo, porque si no, no entendemos. El gradualismo es ser muy consciente de todas las restricciones que tenías, que eran infinitas, y ir tratando de manejarte dentro de ese sendero que es muy estrecho. Por supuesto que, a ver,
yo no estoy más en el gobierno, quiero aclarar esto, porque a veces parece que... Pero hablas en primera persona del defiendo a Cambiemos, pero por supuesto que la decisión del día a día no la tengo. Ahora, lo que digo es, para Cambiemos sería mucho mejor crecer al 7% anual, por supuesto que sí, pero no están dadas las condiciones por todo lo que dejaste antes. Vos mismo lo dijiste, en los últimos X años hubo crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. ¿Por qué va a ser ahora diferente? ¿No? Bueno, te la pegaste tantas veces que el capital, que de por sí es cobarde, como decía el general, bueno, es más cobarde que en cualquier otro lugar. ¿Por qué no llovieron las inversiones, Alfonso? Llovieron los dólares. Llovieron los dólares, que fue la única promesa que hicimos nosotros. Esa es otra cosa que después, digamos, en el juego de las palabras, vos no tenés todo el tiempo para estar corrigiendo y sobreinterpretando o reinterpretando. Nosotros lo que dijimos era que cuando levantáramos el cepo iban a entrar muchos dólares. Y eso es lo que pasó. Las reservas estaban en 20 mil millones de dólares, de los cuales la mitad eran yuanes. Fíjate si los podías o no usar. Ahora son 60.000. El día que salimos nosotros, todavía no habíamos resuelto el default y salimos al mercado. El mercado nos quiso dar 70.000 millones de dólares. Nosotros tomamos 17.000 o 16.500, pero podríamos haber tomado 70.000 millones de dólares si hubiésemos querido, pagando un poco más de tasa. Los dólares llovieron, no tengas ninguna duda de que los ¿Pero llovieron. fueron al sistema productivo o al sistema financiero? Y bueno, siempre llegan primero al sistema financiero. Lo que se trata ahora es de que la rueda se ponga en marcha, pero no puedes poner la rueda en marcha sin resolver ante los problemas. El termómetro dólar para la Argentina, para los argentinos es impactante. 20.40, lo que fuera hoy, lo que cerró hoy. ¿Es un precio real para vos? Bueno, es el precio al que se compra y se vende, ¿no? Es el precio. Hoy ya con la intervención de Central. Hoy creo que no vendió. No, pero digo, en estos 30 días intervino con 2.000 y pico de millones. 20.40 está bien, ¿te parece que es el precio? 20.40 es el precio en el que se encuentra en la oferta y la demanda. No quiero preguntarte cuánto va a estar el dólar a fin de año, porque desde Pablo nunca pensé que íbamos a llegar a esto. Desde Pablo en adelante me reta y empiezan los gritos, así que como vos no gritas porque sos más manso, ¿a cuánto va a estar el dólar a fin de año? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Lo que sí creo que el gobierno, el Banco Central en particular, ha ido cambiando su discurso, ¿no? Porque hasta hace relativamente poco hinchaba el pecho y decía, este es un régimen de flotación, no me importa si el dólar sube un día un peso y después baja un peso. Ahora parece que le importa, ¿no? Pero bueno, esa es, yo creo, la pata débil del programa es la administración de la cuestión monetaria, que se ha corregido un poco, pero que evidentemente quedan secuelas. Yo lo que te decía antes, estuvo bien modificar la meta en diciembre. Hubiese sido mucho mejor hacerlo antes y hacerlo de otra manera. Cuando vos haces las cosas tarde y no las haces tan bien, eso tiene consecuencias. Y la consecuencia en este tema en particular que me preguntás del tipo de cambio es que se atrasó mucho el tipo de cambio durante el 2017 y pegó un salto al inicio del 2018. Tuviste dos cosas malas, el atraso y el salto. Y estas son las cosas que hay que tratar de evitar cuando tenés un programa económico que sea coherente y consistente. Si tenés una meta que está, digamos, suelta de la otra, y bueno, es lo que pasa, ¿no? Tomo la factura, la segunda factura para Sturzenegger, la llevo, la guardo acá en el cuaderno y se la... Lo que quieras. Sos bravo con Sturzenegger. Soy honesto intelectualmente, Luis, me conoces. ¿Volverías al Banco Central? No lo sé. Eso es sí. Eso es sí. Depende mucho, es una pregunta incontestable porque, a ver, todas las veces que yo tuve oportunidades de estar en la función pública, vos conociste las que dije que sí, pero no conociste muchas otras en las que dije que no. Y el criterio que yo tengo para elegir si sí o si no es un criterio muy simple, es ¿desde esa silla yo puedo hacer un aporte? Bueno, desde ese criterio a veces dije que sí y a veces dije que no. Me tocó sacar las papas del horno en el 2002 cuando me hice cargo del Banco Central y bajamos la inflación, fíjate, estamos hablando de este tema, del 40% al 5%, en realidad al 3,7% en un año. Y me tocó después, con un gobierno totalmente diferente, hacerme cargo de sacar las papas del horno kirchnerista de 12 años desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Y estoy muy contento de haberlo podido hacer. Y en el interín fui diputado nacional, donde aprendí muchas cosas. No lo digo por Duhovne, Caputo y compañía. Te ofrecen unificar el Ministerio de Hacienda y Mauricio Macri te dice, ok, acá está, ¿volvés?
No me hagas contestar preguntas hipotéticas. Hay tantas otras cosas concretas para discutir. Te lo dije antes, además. O sea, el problema no es que Hacienda esté dividido de finanzas. El problema es que no hay un Ministerio de Economía. Entonces es muy difícil ordenar la economía. Suponte, Duhovne tiene que explicar la meta de inflación, pero no tiene ningún control sobre lo que hace Aranguren con las tarifas. O lo que hace Pancho Cabrera con las pymes o con la política comercial. Se supone que en algún lado alguien coordina todo eso. Bueno, para mí es mucho más difícil. Hay dos supuestos coordinadores de la jefatura de gabinete. Sí, pero eso asume que hay uno que tiene todas las cosas que son referentes a lo económico. Creo que en la práctica no es así. A propósito de Caputo, mañana está yendo al Congreso por lo de las offshore. ¿Qué mirada tenés sobre ese episodio? Bueno, me parece que es triste que se haya demorado tanto esta explicación, ¿no? Y yo los escucho en el gobierno, están muy tranquilos con que hay una explicación. La verdad que si ese es el caso hubiera sido mejor darla antes, ¿no? Porque en estos meses el gobierno pagó un costo, no solamente por el caso de Caputo, por otros casos también, en una de las banderas, yo diría, más emblemáticas que trajo Cambiemos, y sobre todo que trajo la coalición cívica y el radicalismo, si querés, que es la bandera de la transparencia, ¿no? Entonces, me parece que enhorabuena que suceda y que suceda cuanto antes, y que se pueda dar la explicación y que la explicación satisfaga. Yo puedo contestarte con una anécdota personal que se me ocurre ahora por una razón muy particular que vos recordarás. Vos me hiciste una entrevista en el año 2014, unas semanas después de que el jefe de la FIP en ese momento, Echegaray, me acusó de tener una cuenta en Suiza, de ser evasor, de montar una estructura de cuentas offshore en el exterior y de compañías para sistemáticamente evadir. Yo di pocas entrevistas, una de esas fue con vos, en la radio, que me preguntaste cómo solés hacer. En este caso era concreto, no era hipotético. Y di toda mi explicación. Y creo que a vos te satisfizo y creo que le satisfizo también a muchas de las personas que lo escucharon. Al día siguiente me comí una demanda por calumnias e injurias de Echegaray. ¿Por qué traigo a colación este episodio? Mi regla es la siguiente, y yo estaba en el llano, no era ni diputado, no era nada. Mi regla es la siguiente: si te acusan de algo que no hiciste, lo primero que tenés que hacer es, en el lugar que corresponda, demostrar tu inocencia. Y lo segundo es, si tenés suficientes elementos como para sospechar que esa denuncia fue maliciosa, bueno, denunciar al que te denunció. Echegaray va a juicio oral por mi causa, que la patrociné solo con mi abogado desde el llano cuando Echegaray era todopoderoso. Ahora es muy fácil ir contra Echegaray, Cristóbal López, todo lo que quieras, pero en ese momento había que ir contra Echegaray, ¿no? Entonces yo lo que digo es, si somos el cambio de la transparencia, bueno, demostrémoslo. Y creo que Caputo va a tener la oportunidad de hacerlo mañana. ¿Te hizo ruido Aranguren diciendo, cuando tenga confianza traigo el dinero? Sí, creo que fue una mala explicación. Sí, creo que fue una mala explicación. Digamos, ¿sentís que la función pública te obliga de alguna manera a comprometerte con el país o qué crees? Creo que es una discusión muy personal y creo que en algún punto no tenés manera de resolverla. Porque yo te hago esta pregunta, Luis, y ahora sí yo me pongo en el contrafáctico. Si Aranguren hubiera traído su plata y lo hubiera invertido en Levac, el titular hubiera sido Aranguren se está llenando. Bueno, entonces no tiene mucha escapatoria, ¿no? Yo creo que hubiera sido mejor si Aranguren decía, mire, la verdad, ese es un dinero que cobré y lo tengo ahí, no lo pienso tocar ni mover, que la explicación que dio. Pero bueno, claro. Cada uno hace lo que puede. ¿Cuánto de rápido funciona la bicicleta financiera hoy en la Argentina? Bueno, ahora el Banco Central poco menos que te está garantizando que no va a subir el tipo de cambio. Dame la tercera factura para Sturzenegger, que así llevo todo. No. En el último comunicado del Comité de Política Monetaria, el Banco Central dijo, no se preocupen porque no va a subir el dólar. Entonces me parece que ahora se acelera. ¿Me preocupo? Y eso corre por tu cuenta, Luis. Pero te voy a ver profesionalmente, pago la consulta. ¿Me preocupo?
¿Por qué parte? Porque el dólar va a subir o no. Me preocupo por la no preocupación del central. Y yo creo que me parece que el central, a ver, si querés anotate otra, pero es bastante confuso todo el recorrido del Banco Central. Te dice, tengo meta de inflación, después te dice, tengo metas de reservas, quiero acumular reservas, pero después vende 2.000 millones de dólares de reservas en un mes. Te dice, creo en la flotación, pero después no cree tanto en la flotación. Me parece que lo que habría que tratar de lograr es una autoridad monetaria que sea más creíble, ¿no? Y puede ser con Federico, con su equipo, pero me parece que hay que hacerlo. Por ejemplo, el directorio del Banco Central no es un directorio, a mi juicio, suficientemente diverso, ¿no? Hay casi una voz, que es la del presidente. Yo cuando fui presidente del Banco Central tenía el vicepresidente, que es Pedro Lacoste, mi amigo que siempre me acompaña, y todo lo demás de distintas procedencias. De distintas procedencias. Y era una situación mucho más compleja. Entonces, a ver, está muy bien la independencia del Banco Central. Ahora, lo que no está bien es que en el seno de la autoridad monetaria no haya debate y no haya discusiones y no haya distintas visiones. Porque el Banco Central o la política monetaria es una herramienta demasiado poderosa como para dejarlo simplemente en una visión única o en una visión ortodoxa o muy monetarista, ¿no? Hay que mirar otras cosas. Últimas preguntas hipotéticas pero existenciales. A ver. ¿Nos morimos y qué pasa? Y nos vamos arriba, ¿no? Definime arriba. Al cielo. Hay cielo. Infierno, esta semana nos enteramos con Francisco. Eso fue una gran noticia, no me digas. ¿Cuánto de verdad que sos asesor financiero, que te consultó del Papa Francisco? El Papa no soy asesor financiero ni me consultó. No de las finanzas personales del Papa, sino está hablando de la fortuna. Sí me contactaron en su momento, apenas asumió el Papa, cuando estaban rediseñando el esquema económico financiero del Vaticano, que tenía muchos problemas. ¿El Papa es peronista? No creo que sea afiliado al peronismo, ¿no? No, pero bueno. Bueno, nos morimos y nos vamos al cielo. Yo firmo el purgatorio. Si me decís purgatorio, firmo tranquilo. ¿Poco? Y siempre hay alguna factura hay que pagar. Está muy bien. Pero el purgatorio lo que te garantiza es que después te vas para arriba, no te vas para abajo. No. Ahora, sería mucho mejor si fuese cierto esto que dice un periodista que dijo el Papa, ¿no? Que no está confirmado. Sí, es verdad, es una nota que le dio Pero bueno, pero una entrevista. No te gusta, me tenés que decir que sí, no te gusta la tradición oriental de la reencarnación. Me despierta muchísima curiosidad, pero no me cierra intelectualmente. Bueno, no importa, yo te voy a hacer reencarnar igual. ¿Reencarnás en Sturzenegger? ¿Qué tengo que hacer? No sé. Lo que quieras. No te sigo, no sé cómo es la pregunta esa. Gracias, Alfonso. Gracias por haber venido. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta mañana.